En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Hoy estamos en la última prédica de lo que hemos estado hablando, acercarnos más al corazón de Cristo. Hemos hablado de la humildad, de la longanimidad. Hemos hablado de que esto también es una enseñanza para nosotros para vivir de esa manera. Y hoy, para terminar, yo quiero hablar acerca de la paciencia de Cristo con nuestro proceso de crecimiento. La paciencia es un atributo que admiramos, pero que muy pocas veces lo practicamos. Es fácil perder la paciencia, más en un mundo donde hemos aprendido a vivir todo de manera acelerada, ¿sí? A mis hijos yo les decía, es increíble, ustedes ya no ven una película, no tienen ya la fuerza o la capacidad de ver una película, porque sacan el celular y está la película puesta y es el celular así. Y no solamente con chicos de 15 y 17 años, también con chicos de 50, 60, ¿sí? También están con el celular ahí metidos en el TikTok, en el Instagram, ¿sí? Y claro, un neurólogo decía que nuestro cerebro sigue como hace 4.000 años, pero la tecnología ha avanzado como 4.000 años en el futuro. O sea, nuestro cerebro no fue en un proceso lento de cambio, sino que nos presentaron un sinnúmero de satisfacciones que las consigues enseguida. 15 segundos y tienes para o decir estupideces o enseñar cosas maravillosas. Porque las redes sociales sirven para uno o sirven para el otro, depende de lo que tú lo utilices. Pero la verdad es que todo esto nos ha hecho vivir en un mundo acelerado. Vamos en los carros acelerados, pitando, porque pensamos que los demás están desocupados. Yo soy el único ocupado que tiene que hacer muchas cosas. Quítense delante mío. Y vas pitando. O sea, todas esas cosas nos llevan a vivir en ansiedad. Al punto que hemos llevado nuestras metas personales. Le escuchaba ayer a uno de estos animadores que hay en púlpitos. Y decía, pero si los hombres más ricos del mundo han logrado tener su fortuna antes de los 30 años, ¿qué estás haciendo tú? Entonces yo con 47 digo, ya me he pasado de tener fortuna. No se trata. No se trata de eso y de querer llegar a hacer fortuna a los 30. ¿Para qué? Para después de los 30 ya vivir. O sea, hasta los 30 no vives para después vivir. Yo recuerdo en el tiempo de mis abuelos hasta el día que se morían, ellos seguían disfrutando de su trabajo, que viendo las vacas, que el queso, que... Ahora ya no queremos nada de esas cosas. Queremos la vida hecha lo más pronto posible. Y no es así. La vida tiene etapas, tiene procesos y cada uno de estos tenemos que vivirlos. Inclusive hemos querido que nuestra relación con Dios sea algo rápido. Gracias, Señor, por el día que me das. Bendice a mi familia. Hasta la próxima. Mi oración matutina. Señor Jesús, que no me queme con la sopa. En el nombre de Jesús. Esas son la calidad de oraciones que solemos tener. Entonces nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo acelerado y rápido, donde el atributo de la paciencia es admirado, pero muy poca gente ya lo tiene. Imaginemos a un escultor. Yo no sé cuántos de ustedes conocen al Miguel Ángel de
de David, o sea, al David de Miguel Ángel, propiamente. ¿Sí? Esta es una escultura en mármol de las más preciosas que existen, ¿no? Recientemente descubrían que hay un músculo que está cerca del codo, ¿no? Y que solo aparece cuando tienes la mano doblada y la palma hacia afuera. Y sale un pequeño triángulo. El escultor, Miguel Ángel, lo plasma y lo pone de tal manera que es una obra de arte. Entonces nosotros debemos de imaginar que cada golpe con el cincel, por pequeño que parece, por insignificante que parece, pero el tiempo que le dedica el escultor a su obra es tan paciente que va dejando cada detalle hasta dejarlo perfecto. Eso es más o menos lo que Cristo está haciendo con nuestras vidas. ¿Sí? Él nos está esculpiendo. Él está trabajando en nuestras vidas con paciencia, con propósito, con amor. Él no se rinde con nosotros aun cuando muchas veces nosotros hemos querido rendirnos con Él. Y más aún, hemos querido rendirnos con nosotros mismos. Hoy estaremos hablando acerca de la paciencia de Cristo y cómo ésta nos guía a través de un proceso de crecimiento espiritual, cómo podemos descansar en esa paciencia y cómo reflejarla en nuestras relaciones personales. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que Cristo tiene paciencia porque conoce nuestro proceso. Y este fue un versículo que vimos la semana pasada, que es el Salmo 103, versículos 13 y 14, que nos dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esto debería ayudarnos en varios sentidos. Primero, Cristo comprende nuestras debilidades. Él nos guía como un padre amoroso que conoce las limitaciones de sus hijos. Su paciencia no está basada en lo que hacemos, sino en su amor incondicional. Pero tenemos que tomar en cuenta esto. Dios sabe quiénes somos. Lo que sería importante es que nosotros también sepamos quiénes somos, para no frustrarnos, para no enojarnos con nosotros mismos porque por cuántas veces fallamos. Ya prometí que no lo iba a volver a hacer, ya dije que no iba a volver a suceder y vuelve a suceder. Nosotros necesitamos entender esta paciencia de Dios para tener paciencia que viene de Dios y paciencia con nosotros, que tal vez es la más difícil. Qué fácil nos frustramos con nosotros mismos. ¿Será porque nosotros conocemos nuestros propios pensamientos? ¿Conocemos nuestros propios pensamientos? ¿Sabemos hasta dónde hemos llegado, hasta dónde estamos? ¿Sabemos cuán honestos somos en nuestra forma y trato hacia los demás? Entonces, al conocer todo eso, puede resultarnos frustrante, porque muchas veces es una cosa lo que proyectamos, otra cosa es lo que vivimos. Y esa disonancia entre las dos cosas no puede existir. No puede existir en el mundo cristiano. Esa disonancia existe afuera, en el mundo. El mundo está tratando de dar una imagen para ser aceptado por todos y tiene otra imagen donde es Él. Pero cuando hemos sido llamados al cristianismo, lo primero que tenemos que saber es ¿qué somos nosotros? Somos polvo. Y nuestro Creador sabe que somos polvo, y porque somos polvo, Él nos tiene paciencia. Y esa paciencia no es una paciencia momentánea, no es una paciencia de un rato, es una paciencia desde que comenzó la obra hasta que es perfecta su obra. Mira, pongamos como ejemplo cuando en una familia uno de los hijos está aprendiendo a leer. Claro, muy fácilmente muchos se podrán frustrar y decir, ay, pero mira, esta es una A, ¿cómo no entiendes que esa es una A? Y a veces muchos de nosotros tenemos traumas al haber aprendido a leer, por eso todavía no leemos bien. Pero, en cambio, un
padre bueno es paciente porque entiende de que está aprendiendo. Lo que a mí ya me resulta muy fácil, para él no. Él está aprendiendo, él es pequeño. Yo conozco la A y todas las combinaciones que se puede hacer con la A. Pero él no, está aprendiendo y se equivoca. Y a veces confunde la A con la O y cosas así. Y el papá, en su paciencia, debería mirar, bueno, mi hijo está creciendo, está aprendiendo, le falta mucho, pero sus caídas no significa que es torpe, que es tonto o que nunca lo va a lograr. Significa que es humano, que erra, que cae, que fracasa, pero para eso está aquel que nos creó del polvo, para convertir de este polvo en sus hijos. Cristo trabaja en nosotros con fidelidad. Filipenses 1:6 nos dice lo siguiente: estando persuadido. Esta palabra persuadido es totalmente convencido. Estoy totalmente convencido. No hay nada que me haga cambiar de opinión. ¿Sí? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Para unos es inmediatamente después de conocerlo al Señor. Para otros pasarán 50, 60 años tal vez de conocerlo al Señor. Festejarán sus bodas de oro conociéndolo al Señor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es diferente y es distinto. El ejemplo que cabe mejor para explicar esto es el crecimiento de una planta. Piensa cuando cultivas una planta. Pones la semilla y aunque tú te quedes ahí viendo que salga, va a tomar tiempo. Vas a tener que ponerle agua, vas a tener que ponerle abono, tal vez mucho sol, ponerle en la sombra, mucha sombra, ponerle en el sol. Se está torciendo, ponerle un... O sea, es todo un proceso. Y no te frustras con la planta y no le dices, oye, ¿por qué no creces más rápido? Y cosas así. No lo haces. Tienes paciencia. De la misma paciencia, Dios, como una pequeña planta, nos está cuidando a cada uno de nosotros, tomando en cuenta que somos el jardín de Cristo y por tanto cada uno es diferente. Cada planta es diferente. Hay plantas chiquitas, hay plantas grandes, hay plantas angostas y más gruesas. Hay plantas que son rápidas y hay otras que van a tomar su largo tiempo. Y entonces, aquel que es el jardinero, el agricultor, no puede ser impaciente y pedirle a todas las plantas que crezcan del mismo porte, que se comporten de la misma manera, que tengan los mismos resultados, porque eso no funciona en un jardín. Eso puede funcionar en una fábrica. En una fábrica tú haces el mismo modelo y quieres que todos estén igual. Lo maravilloso de Jesucristo es que Él mismo, cuando nos da la gran comisión, no nos dice cómo hacerla. Cada uno vea cómo lo hace, porque cada uno a su forma, cada uno con su manera, obviamente basado en los principios bíblicos, pero tenemos esa libertad. ¿Por qué? Porque Él sabe que somos polvo, pero Él también sabe que somos diferentes, que somos distintos. Cristo no abandona la obra cuando la comenzó. A pesar de nuestros errores o retrocesos, Él continúa transformándonos. Su paciencia asegura nuestra santificación. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿alguna vez eres santo? Claro que lo seremos, porque su paciencia asegura nuestra santidad. Porque Él tiene longanimidad, porque Él ve que caemos, nos levanta. Ve que tropezamos, nos levanta. Va a poner ciertas cosas para enseñarnos, como un padre pone cosas para enseñar a sus hijos. Sí, pero hay un único propósito, que crezcamos, no que nos quedemos estancados. Pues esto significa que el propósito de Cristo no depende de nuestras capacidades, sino de su fidelidad.
Él no comienza la obra, sino que la lleva hasta el final. Esta verdad es un ancla firme en medio de nuestras luchas, caídas y periodos de estancamiento. ¿Quién no ha tenido luchas? ¿Quién no ha tenido caídas? ¿Quién no ha tenido periodos de estancamiento donde parece que ni para adelante ni para atrás? Pero es ahí cuando debemos creer que su palabra es verdad y que su palabra ha sido dispuesta por Él y Él ha dicho que la obra que ha comenzado la terminará. Él no es un procrastinador. Él no es que, ay, comencé, voy a dejar de hacer otras cosas, luego, ay, qué pereza, ya me aburrí. No. Lo que Él comenzó desde antes, dice, de la fundación del mundo, Él lo terminará en el día de Jesucristo. Y eso es justamente lo que nos muestra en Romanos 8, 28 y 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hasta ahí todos nos sabemos el versículo, ¿no? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero no está completo. Dice, esto es, hace una aclaración, a los que conforme a su propósito son llamados. No es que Dios me ama y entonces todo me va a salir bien. No. Dios te ama, ¿sí? Y todas las cosas te ayudan a bien, ¿sí? Esto es conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto nos muestra un plan eterno. No es un plan de ahora, no es un plan de ahora que lo veo y dice, ve, Milton, como se ha cortado el pelo, entonces a él lo voy a coger para que me sirva, está más al ajito ahora. No, eso ya pasó antes de la fundación del mundo. ¿Te imaginas? Antes de que existiera la tierra, antes de que existieran los océanos, antes de que existiera todo, ya te escogió. Y Él sabía cuántas fallas ibas a tener, cuántos errores ibas a tener, y Él no se frustró. Tú te puedes frustrar, pero Él no se frustró, porque Él tiene paciencia y dice que conforme a su propósito son llamados. Y el propósito de Dios, claro que tenemos que buscar cuál es el propósito de Dios. Y sabemos en sí cuál es el propósito de Dios. Glorificarlo a Él y disfrutarlo a Él. Ese es el propósito. Pero la verdad es que el propósito específico en cada uno de nosotros, ¿qué es lo que Dios te ha llamado a hacer a ti? Creo que debería ser algo que deberíamos cuestionarnos con un poco más de intensidad de lo que nos preguntamos cuando estamos a punto de ir a la universidad o cuando estamos a punto de casarnos, que son situaciones sumamente importantes y que debemos pensarlas. ¿Cómo no pensar esta que es tan importante? ¿Cuál es ese propósito por el cual he sido llamado y por el cual Dios me ha conocido y me ha predestinado? Para que sea hecho a la imagen de su Hijo. Y eso puede tener varias cosas. Dios usa todo lo que enfrentamos, incluso nuestras caídas, para hacernos más como Cristo. ¿Habías pensado alguna vez eso? A veces nosotros vemos las cosas en blanco y negro. Y sin duda hay cosas que deben ser vistas en blanco y negro. Pero te voy a contar una breve historia. ¿Sí? Había un hombre que tenía su hacienda y tenía un hijo. Dentro de su hacienda él tenía un caballo. Y su hijo se montó al caballo y galopando se cae y se rompe la pierna. El pueblo dijo, oh, qué mala suerte ha tenido el campesino. Su hijo se ha caído y se ha roto la pierna. Días después estalla la guerra. Y vienen buscando a todos los jóvenes que están bien como para ir al campo de batalla. Y todos piensan, ¡qué suerte! El hijo del campesino es el único que no va a ir a la guerra. ¿Sí? Pero después viene un ataque sobre la granja y claro, el campesino puede salir corriendo.
pero el que tenía la pierna rota no puede salir corriendo. Qué mala suerte tiene el campesino. Todo va a depender de cómo van las cosas, ¿no? Pero la situación es que nosotros tenemos una imagen de hacia dónde vamos a estar y cuál es nuestro propósito. Entonces nosotros lo que debemos entender es que a veces cosas que nos parecen inclusive contrarias, Dios las puede utilizar para el bienestar. ¿Se acuerdan de un hombre, José, que fue vendido por sus hermanos como esclavo? Que luego fue vendido como esclavo en un buen lugar donde la esposa de su amo lo quiso abusar y tuvo que salir corriendo y por eso fue a pagar cárcel. Uno podría decir, qué terrible situación. Y luego, años después, lo vemos como el segundo al mando en Egipto y trayendo a Israel para que sea enriquecido y pueda convertirse en nación. Entonces, no todo lo que pasa en nuestra vida que podemos verlo y decir, ¡ay, qué bueno!, necesariamente es bueno. Y algo malo que pase en nuestra vida, no necesariamente podemos decir, ¡qué malo! ¿Por qué? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Y eso debería servirnos también de una forma comunitaria, queridos hermanos. Porque yo muchas veces he hablado de cuando una persona cae y la iglesia muchas veces es quien le cae encima. Pero también muchas veces se ha visto lo contrario. Y eso es lo que debe ser, una iglesia apoyando al caído, ayudándole a levantarse, mostrándole paciencia, porque cuando le muestras paciencia, pues tú estás inspirando esperanza y estás reflejando el corazón de Cristo. No es nada más, tranquilo hermano, Dios tiene algo más para ti. No solamente son palabras de ánimo, son palabras proféticas. ¿Por qué? Porque la palabra está diciendo que sus planes son de bienestar para nosotros. Entonces, cuando tú le dices a una persona, no solamente dándole ánimo, sino recordándole la esperanza que tiene, que Dios terminará la obra en él, entonces tú sí estás profetizando. Tú sí le estás dando ánimo. Y yo creo que deberíamos practicar mucho más esto. Pobre del que está solo, porque no habrá quien lo levante. Seamos quien levanta. Y no seamos aquellos que el que cae mejor dice, mejor estoy solo, no quiero que me levante. ¿Sí? Porque no estaríamos mostrando la paciencia de Cristo. En conclusión, la paciencia de Cristo con nosotros no es una espera indiferente ni una simple tolerancia a nuestras fallas. Es una paciencia activa y transformadora. No solamente es, bueno, ya te equivocaste, ya, ahí dejémoslo. No, sino que ahí hay una esperanza. Equivocación tras equivocación, error tras error, harán de ti lo que yo he mandado que seas. ¿Sí? Me hubieran entendido mejor si hubieran estado en la primera. Porque el Señor me probó con paciencia. Y yo tengo muy poca paciencia, soy extremadamente sarcástico, ¿sí? Y a veces suelo ser, o al menos la gente suele tomarlo muy ofensivo, mi forma de expresarme y hablar. Pero definitivamente esto debe enseñarnos, no a ustedes, no es una enseñanza para ustedes, debe enseñarnos a nosotros a vivir con una paciencia que muestre el corazón de Cristo. ¿Fácil? No. Experiencia propia lo digo, hubieran estado aquí hace una hora, hubieran visto que no tuve paciencia. ¿Sí? Entonces fácil no es, aunque lo prediques. Pero lo bueno es que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos dio propósito y Él va a terminar la obra. Punto. Entonces, esta paciencia activa y transformadora que tiene Jesucristo con nosotros es como la del buen pastor. Él nos guía aún cuando nos desviemos del camino.
Como el alfarero divino, Él moldea nuestra vida con ternura, aunque a veces el proceso es lento y doloroso. Su paciencia está cimentada en su carácter inmutable y en su promesa eterna. Yo no sé si tú has visto, obviamente por la televisión, esta obra que les decía, el Miguel Ángel, escultura hecha en mármol, ¿sí? No la vas a comparar con las tortuguitas que te venden de recuerdo de artesanía en los mercados artesanales cuando te vas a Galápagos, ¿no? No vas a comparar. La una probablemente el maestro artesano la hizo en unas pocas horas. El Miguel Ángel no se hizo en pocas horas. Yo no quiero ser una tortuguita que se vende barato. Yo quiero ser la obra de Dios aquí en la tierra para glorificar su nombre. Y eso deberíamos ser cada uno de nosotros. Hoy hemos visto cómo su plan no es simplemente mejorarnos, sino conformarnos a la imagen de su Hijo. Esto no sucede de la noche a la mañana, pero cada etapa del proceso, incluso nuestras debilidades, están bajo su control soberano y lleno de gracia. Él sigue siendo el Rey. Eso me encanta a mí. Él sigue siendo el Rey. Ok, les voy a ir dando esta despedida. Pensemos en nuestra vida espiritual como una carrera de resistencia, no como un esfuerzo momentáneo, no como algo que tengo que dedicarle un tiempo, sino algo que es constante. Hebreos 12:1-2 nos dice que corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Yo diría, si quiero ganar, tengo que alocarme y desesperarme. No, porque si es de larga distancia, si me desespero, tarde o temprano me canso. Si aprendo a llevar el ritmo de aquel que me está entrenando, de aquel que me está diciendo, este es el ritmo, ¿sí? Entonces creo que tendremos mejores resultados. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Su paciencia nos permite levantarnos cada vez que caemos y su gracia nos sostiene hasta cruzar la meta. Hay tres formas de correr. Hay quienes corren mirando al suelo. Van corriendo y van mirando el suelo, pero nunca están viendo hacia dónde va. ¿Sí? Hay otros que en cambio están preocupados de quienes corren a su lado. Del que corre un poquito más, entonces yo tengo que correr un poco más. El que está más lento, ay, ¿por qué corre tan lento? O cosas por el estilo. Esta carrera es tu carrera personal. No es una carrera con los demás. No es que solo hay un ganador, todos los demás se quedan. Esta es tu carrera personal con Dios y la idea es que llegues a la meta. Pero no solamente es llegar a la meta, sino que en el transcurso de llegar a la meta me convierta en el hombre que tiene que llegar a la meta. No simplemente se trata de llegar a la meta con garras y dientes. No, se trata de llegar a la meta convertido en el hombre o mujer que Dios te llamó a ser. Quiero que reflexionemos sobre estos 3 puntos durante esta semana. ¿Dónde estás luchando para confiar en el proceso de Cristo? ¿Cuál es esa área donde estás luchando y crees que Cristo no está actuando en el proceso? A lo mejor se olvidó, se descuidó, la agenda se le perdió, ahí justo tenía tu dato y ¿ya? ¿Dónde estás luchando para confiar en el proceso que Cristo está haciendo? Tal vez quisiéramos que ya esté. Quisiéramos simplemente correr la pantalla y que me salga una nueva imagen en la que todo ha cambiado, en la que mi vida es perfecta. Pero ese es TikTok. La vida real no se maneja con el dedo. La vida real se vive bajo la poderosa palabra de Dios.
¿Estás descansando en su paciencia o tratando de avanzar por tu cuenta? Estás descansando en su paciencia, o sea, no depende de ti. Es como cuando te invitan a una finca y te dicen, ve, ahí está la hamaca, si quiere acuéstese. No tuviste que hacer nada, solo descansarlo. Pero ¿estás descansando en esa paciencia o estás tratando de ayudarle un poquito? Porque parece que Dios está demorando. Yo ya quería pues tener mejor fortuna, estar casado, ya quería tener hijos, ya quería esto, mis planes eran estos, pero debemos recordar que sus pensamientos son más altos que los nuestros y por tanto mejores. Y la última pregunta que quisiera que se lleven: ¿de qué manera puedes extender la paciencia de Cristo a otros en las áreas más desafiantes de tu vida? Yo estaba pensando coserme la boca cada vez que salgo a conducir, pero no creo que es eso a lo que se refiere, ¿no? Creo que se refiere a que nos conozcamos a nosotros mismos y cuáles son nuestras debilidades, para que admitiendo nuestras debilidades podamos dárselas a Jesucristo, porque donde nosotros somos débiles, Él es fuerte. Pero es necesario conocer las debilidades y entregárselas. Porque si yo sigo tratando de ser fuerte, aun cuando los años y la experiencia me han mostrado de que no puedo, creo que es mejor decir, soy débil para que tú seas fuerte en mí, Señor. ¿Ok? Pongámonos de pie. Vamos a orar entonces para terminar esta serie y pedirle al Señor que obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, que su Espíritu Santo transforme nuestras vidas hasta convertirnos en lo que debemos ser, la imagen del varón perfecto. Señor, te damos gracias porque tu paciencia con nosotros es infinita, activa y transformadora. Nos recuerdas que tú comenzaste una obra en nuestras vidas y permaneces perfeccionándola en tu tiempo perfecto. Ayúdanos a confiar en tu proceso, incluso cuando no veamos resultados inmediatos, y a descansar en tu fidelidad. Enséñanos a reflejar esa misma paciencia con quienes nos rodean, en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia y en cada aspecto de nuestra vida. Que nuestras palabras y acciones sean un testimonio de tu gracia y de tu amor. Te pedimos que moldees nuestros corazones para que vivamos con esperanza, sabiendo que todas las cosas cooperan para nuestro bien y para tu gloria. Hoy renovamos nuestro compromiso de caminar contigo, confiando en que nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Gracias por ser el Dios que no se rinde con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, oramos. Amén. Amén.